Y a esta hora ya nos acompaña la abogada Lourdes Tibán en los estudios en Quito, a quien quiero darle la bienvenida y las gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días y un saludo a todos los ecuatorianos. Abogada Tibán, el CNE no dio paso a la aprobación de este informe técnico jurídico que recogía pues básicamente el pedido del candidato de Pachacutic a la presidencia para dar paso a este reconteo de votos. Eso, por un lado, Pachacutic se mantiene firme en pedir que se abran estas urnas, mientras que Creo, que es el otro partido que está en esta disputa, pues pide que ya se proclamen resultados y el CNE ha dicho que lo haría este fin de semana. Con este diálogo con coincidencias que duró solamente un par de horas, quiero preguntarle cómo están las cosas hoy. ¿Es un camino ya resquebrajado, sin retorno, o hay la posibilidad todavía de salvar algún acuerdo en este tema de buscar la transparencia electoral, han dicho ustedes? A ver, la institución que tiene que garantizar, que tiene que guardar la custodia de la voluntad del pueblo ecuatoriano que expresó en las urnas es el CNE. Lastimosamente, el CNE no ha tenido la capacidad de mostrar transparencia en el conteo de votos. En el momento que terminó el 7 de febrero a las 5 de la tarde, este proceso democrático quedó en manos del CNE decir quién de los tres candidatos son los que van a la segunda vuelta. Lastimosamente, como todo el país lo conoce, nosotros tenemos una fuerte estructura organizativa en la Sierra y la Amazonía, no así la costa. Y en la costa es evidente el fraude, en la costa es evidente actas que encontramos en el Guayas, que son 300 votantes y aparece solo para el señor candidato de un partido político como 500 votos. A esas personas, a los responsables que estaban para escrutar pasado las 5 de la tarde, ¿qué sanción? ¿Cómo va a aplicar? ¿Cómo va a educar el CNE? No puede ser que se muestren analfabetos electorales para, a pretexto de eso, fraguar el fraude en el Ecuador. Nosotros estamos seguros, que ganamos las elecciones. ¿Perdón? ¿Pero hay o no hay posibilidad de mantener ese acuerdo que habían dado por sentado las dos partes el viernes pasado y como digo, pues duró aparentemente un par de horas? A ver, pero no hay ningún acuerdo. El único compromiso, el único acuerdo para el que llegó el señor Lasso y el compañero Yacu Pérez al CNE es para ponerse de acuerdo en el mecanismo de cómo vamos a llevar este reconteo, que en ese momento el señor Lasso y el compañero Yacu acordaron, está acordado, pero frente a un tramposo, frente a una persona que da un retroceso a la vuelta de la esquina, porque ya los aliados políticos, los que dominan el país, le dijeron en las orejas, oye, ¿qué fuiste a hacer? ¿Cómo vas a permitir abrir las urnas? Con la posibilidad de que esa apertura de urnas, uno de los tres iban a quedar más abajo de lo que están. Por lo tanto, el 14 de febrero, como manda una carta el señor Lasso, es retrocediendo a ese acuerdo de reconteo de votos y que habían quedado a abrir las 16 provincias. Eso ahora, ambos candidatos se mantienen, abogada, en que pueden dar paso a este reconteo de votos y que se debe dar. El CNE no dio una respuesta en la sesión que tuvieron el día martes y lo que dice ahora es que el fin de semana anunciarán, proclamarán ya los resultados y que posterior a eso pudieran cualquiera de los candidatos pues presentar los recursos que por ley se los permite. ¿Qué van a hacer ustedes entonces a partir del fin de semana que ya se oficialicen los resultados que arroja el escrutinio actualmente? Es que es una burla, pues lo que está diciendo el CNE es estrictamente cumplir la carta del señor Lasso. ¿Qué dice el señor Lasso? Primero, en concreto, son 3 hojas, pero lo que dice el señor Lasso es, quiero que el CNE ya me declare ganador. Segundo, que no le topen a Arauz. Cuidado con manchar el nombre del señor Arauz y que él quiere ser con binomio quiere concursar para la segunda vuelta. Primero, Correa le pide públicamente que quiere concursar con Lasso. Luego, Lasso, el Día del Amor, el 14 de febrero, dice, yo quiero blindar mi segunda vuelta con Arauz y no con Yacu Pérez. Esa es una traición a ese mínimo acuerdo que podía haber habido para el reconteo. Pero, abogada, nada más. De manera la primera carta
la primera carta individual, después de ese viernes que tuvieron una larga reunión en el CNE, fue enviada por el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Él fue el primero que mandó esta carta al CNE y posterior a eso, pues vino la carta del señor Lasso. ¿Qué pasó en ese punto? Que hubo la necesidad de generar estas cartas individuales, sí, al parecer pues había salido una especie de humo blanco de esa reunión el viernes pasado. A ver, la carta de Yacu Pérez es lo que tiene que ser en derecho, pidiendo el reconteo y la apertura de urnas, el cual ya fue dicho antes de la reunión con el señor Lasso, eso ya está pedido. Y lo que se hizo después es legitimar por escrito el acuerdo del reconteo. Y me iba al tema de la tercera situación de la carta. ¿Qué está diciendo el señor Lasso? Una vez que quede él en la segunda vuelta con Arauz, ahí sí dele paso a las impugnaciones que quiera hacer el candidato Pérez. Eso es una vergüenza, pues. Eso es burlarse de la voluntad de los ecuatorianos. ¿Para qué vamos a pedir el reconteo? ¿Qué sentido tiene nuestra lucha por la transparencia, por la honestidad, por el respeto al voto ciudadano cuando ya el CNE va a proclamar quiénes van a la segunda vuelta? O sea, nosotros seguiremos hasta mayo, hasta junio, reclamando nuestro derecho a la transparencia. Le exijo al CNE. Ahora, abogada, el CNE tiene que dar una respuesta al país. Y ante eso de ahí, el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, pues ayer manifestó lo siguiente. Me gustaría que escucháramos un extracto de sus declaraciones donde deja en evidencia su posición. Quisiera que lo escuchemos. Correa, al Ecuador tengamos que nosotros apoyar al feriado bancario y a la corrupción del señor Guillermo Lasso. Eso sí, queda en manos del CNE, de quienes nos están haciendo la trampa. Acaba de decir que no van a apoyar al candidato Lasso en una segunda vuelta electoral, pero previo habían dicho que tampoco apoyarían al candidato que hoy está dentro de la segunda vuelta electoral, el candidato Arauz. ¿Cuál va a ser entonces la posición de los movimientos indígenas de cara a un proceso que nos llevará a las urnas el 11 de abril? A ver, para el movimiento Pachacutic y para el movimiento indígena, en este momento no está en cuestionamiento a quién vamos a apoyar. Ya eso el movimiento indígena lo tomará una decisión y seremos disciplinados. ¿Sabe por qué? Porque hace 4 años ya nos pasó lo mismo. El movimiento indígena no se pronunció ni por Moreno ni por Lasso. Y dijeron, bueno, ustedes viendo, votan por cualquiera de los dos. Algunos votaron por Moreno y otros votamos por lo que nuestra conciencia decía, que Correa no debe volver a gobernar otros 4 años. Pero ahí está, Correa y Moreno son lo mismo, y ahora Correa y Arauz será lo mismo. Pero en este momento no está en cuestionamiento a quién vamos a apoyar, está en cuestionamiento ese tufo a fraude que queda. No todos los ecuatorianos han perdido el paladar, no a todos los ecuatorianos ha llegado el COVID para no oler ese olor a fraude. No es posible que el movimiento indígena ahora lo diga, ya está proclamado datos, ahora sí vamos a trabajar la segunda vuelta. Muy difícil, el escenario cambió rotundamente por este tufo de fraude que nos deja al movimiento Pachacutic. Nosotros ganamos las elecciones, sabemos que ganamos si reabremos, si vamos a reabrir las urnas, ganamos. Usted decía hace un momento, vamos a tener que presentar recursos y eso nos puede llevar hasta junio. Pero antes de eso hay una segunda vuelta electoral. Así es. Deberían y van a tener que definir una postura ante eso. Usted me dice, ahora estamos preocupados por demostrar que hubo o no un fraude electoral, pero ¿cuál va a ser esa posición? Porque hay una negación a apoyar a los dos candidatos que en teoría, según los resultados el día de hoy del Consejo Nacional Electoral, estarían en una segunda vuelta. Y es importante, ustedes son la segunda fuerza política hoy en la Asamblea Nacional incluso, ¿cuál va a ser esa posición que van a adoptar? ¿A quién van a apoyar? Incluso por eso mismo, yo estoy de acuerdo con el compañero Yacu que dice el CNE es único responsable de decir quién va a la segunda vuelta, pero para eso tiene que haber la apertura de urnas. No puede ser que nosotros tengamos la segunda fuerza legislativa, ganamos las elecciones, tenemos más de 25 asambleístas. Y sin embargo, nos dice que somos terceros, siendo segundos en la Asamblea. Nosotros tenemos la certeza que si el CNE nos da esa apertura de urnas, nosotros estamos en la segunda vuelta. Y después de eso... Y si se abren las urnas, y los resultados ratifican los porcentajes que hay actualmente, ¿a quién apoyarán? Que sea el CNE primero que nos diga.
Primero que nos diga, repito, ahora no está, no, para mí no me interesa a quién vamos a apoyar. Lo que me interesa es que el voto ciudadano, la voluntad del pueblo, se vea reflejado en la segunda vuelta. Y Yacu Pérez recibió el voto. Ahora, abogada, que no quieren ni a Lasso, no quieren ni a Arauz. Ese es el voto de Yacu Pérez. Es una responsabilidad grande para nuestra candidatura decir ahora a los que no quisieron ni al uno ni al otro, tener que apoyar. El movimiento indígena lo tomará una decisión y el movimiento Pachacutic será el vocero político. Ahora, usted en su momento dijo, estoy dispuesta a negociar, a conversar con las bases correístas, no con el expresidente Rafael Correa, conversar con las bases correístas. Porque negocio huele a negocio, eso no está en mi mente. Corrijo, conversar, pero ahora estaría dispuesta a mantener una conversación con esas bases correístas, ¿y en qué sentido iba a tener esa conversación a la que usted estaba dispuesta? Cuando hablo de la gente que votó por Correa, son nuestra propia gente, son en las comunidades. Son gente que dicen que yo no sabía que va a pasar el compañero Yacu a la segunda vuelta y en esta sí vamos a votar. Ellos son los dialogables, nuestra propia gente que no le veían opción al compañero representante de Pachacutic, pero que en una segunda vuelta, entre cualquiera de los candidatos, sea con Lasso o sea con Arauz, esas bases nuestras están dispuestas a volver a votar por nuestra candidatura. ¿Por qué? Porque las estadísticas así lo decían, porque los datos y todas las encuestas no le daban la posibilidad de una segunda vuelta, y por eso mucha gente dice, si hubiéramos sabido que Yacu Pérez estaba tan bien, hubiéramos votado en la primera vuelta mismo. Así es que sí, estamos ahí, el momento político no ha terminado, este momento político continúa, veremos el desenlace, vendrá el nuevo gobierno, el movimiento indígena, el movimiento Pachacutic estará en el momento perfecto en donde tiene que estar, si es en las calles, si es en la organización, pero sí quiero decir a Quito, sí quiero decir a los ecuatorianos, cuando estos días hablamos de movilización, por favor, tranquilicémonos. No hay tal paro, no hay tal tapada de carreteras, es una movilización de la gente a los CNEs en cada provincia y los que pueden trasladarse al CNE de la capital de la República de forma pacífica, porque en democracia hay que defender nuestro voto. Así es que no hay nada de qué preocupar, no habrá vandalismos, no habrá nada para que se preocupen los quiteños. ¿Cómo dar esas garantías de que va a ser pacífico cuando está todavía fresco en la memoria lo que vivió el país en octubre y que empezó, se decía, como una movilización pacífica y ya pues conocemos cuáles fueron los resultados, en qué terminó todo eso? Entonces, quizás, ¿cómo dar esa garantía ahora que se habla de una movilización, repito, pacífica? ¿Cómo evitar que llegue a convertirse en algo el movimiento indígena toda su vida, desde que yo he participado, el levantamiento del 90, toda la vida hacia arriba ha sido pacífico? Ha tenido toda su presentación en el momento histórico, como fue la caída de Yamí, la caída de Lucio, todo hemos estado presentes, pero nunca antes pasó lo que pasó en octubre, y ahí yo siempre diré, salvando el caminar histórico del movimiento indígena, en octubre hay infiltrados que no son de nuestras líneas, así me mantendré. Hay otra gente que dice no, que nosotros emputados sí podemos hacer. Yo pienso que no, el movimiento indígena siempre será pacífico, volveremos a las calles de manera pacífica si hay un nuevo levantamiento, y eso también. El movimiento indígena no puede prometer, como a una colega suya, a una periodista me decía el día lunes, indignada, decía, ahora nos toca votar por Yacu Pérez, pero señora Etiban, asegúrenos que en su gobierno no va a haber levantamiento indígena. Le digo, no te puedo asegurar, porque cuando un gobierno, sea indígena o no sea indígena, toman medidas contra el pueblo, contra el bolsillo de los ecuatorianos, ahí en las calles estaremos. Ojalá nunca más un vandalismo se dé en uno de nuestros levantamientos. Invitamos a los ciudadanos a luchar pacíficamente, a movilizarnos con conciencia de defender la democracia, pero el vandalismo siempre lo rechazaremos, y el movimiento indígena no debe tener esa imagen. Lo vamos a limpiar en las próximas movilizaciones. No habrá ese tal encapuchados o la gente que quiera hacer daño. Tiene que ser de frente, tiene que ser transparente, tenemos que demostrar incluso en las movilizaciones eso que estamos reclamando en las urnas, la transparencia. Quiero agradecerle, abogada Etiban, que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, analizando cuál es la postura precisamente del movimiento Pachacutic y de los movimientos indígenas ante cómo está hoy por hoy el tema electoral aquí en el país. Gracias por habernos acompañado. A usted, muchas gracias.